vamos a ver un montón de preguntas del Schwartz, capítulo número 28, intestino delgado. Así que ponte cómodo y empezamos. ¡Qué buen servicio! Pregunta número 1. El principal defecto genético vinculado con la enfermedad de Crohn es una mutación del gen NOD2 en el cromosoma 16. Este gen codifica un producto proteínico que A. Interviene en la respuesta inmunitaria innata a los patógenos microbianos. B. Activa a las células estrelladas para producir colágeno. C. Regula la tasa de migración de los enterocitos de las criptas a las vellosidades. O D. Media en la producción de la fosfatasa alcalina por el enterocito. La respuesta es A. Interviene en la respuesta inmunitaria innata a los patógenos microbianos. Pero no me crean a mí, veamos lo que dice el libro. El producto proteínico del gen NOD2 media la respuesta inmunitaria innata a los patógenos microbianos. Varios defectos en los mecanismos reguladores inmunitarios, como la sobrereacción de las células desde la mucosa a los antígenos derivados de la flora entérica, pueden conducir a una tolerancia inmunitaria defectuosa y a una inflamación sostenida. Ahora, esperemos que la pregunta 2 sea más sencilla. A un paciente con aparición reciente de ascitis, después de un episodio de pancreatitis aguda, se le realiza una paracentesis que revela un líquido lechoso turbio. ¿Qué tratamiento está indicado? A. La exploración quirúrgica, hay que lapiarlo. B. Una dieta baja en grasa. C. Nutrición parenteral total y ocrótido. O D. Ocrótido y paracentesis semanal. Y la respuesta C. Nutrición parenteral total y ocrótide. Y veamos lo que dice el Schwartz. Puede desarrollarse ascitis quilosa como una complicación de procedimientos quirúrgicos o trastornos inflamatorios como la pancreatitis aguda. El drenaje de los linfáticos dañados puede curar al prescribir un régimen de NPO, que en inglés significa nada por la boca, y mantener al paciente con NPT y ocrótide. Se han aconsejado los triglicéridos de cadena mediana como dieta oral, pero el cese temporal de alimentación oral y el ocrótide representan el tratamiento más exitoso. Excelente. Vamos con esta pregunta que me recuerda a mi primer año de medicina y bioquímica. ¿De qué manera absorbe el intestino los productos de la digestión de los carbohidratos como la glucosa, galactosa y fructosa? A. Por difusión pasiva a través de la membrana plasmática de los enterocitos. B. Por difusión facilitada vía transportadores específicos como el cotransportador de sodio glucosa 1, CGLT1, el transportador de glucosa GLUT2 y el transportador de glucosa GLUT5. C. Por endocitosis de los enterocitos en las vellosidades. O D. Por difusión facilitada a través de las uniones estrechas entre los enterocitos. Y bueno, si recuerdan su primer año, tal vez la tuvieron bien. Es la B. Por difusión facilitada vía transportadores específicos como el CGLT1, GLUT2 y GLUT5. Y explicación, ven a mí. Los tres productos terminales de la digestión de los carbohidratos son transportados a través del borde en cepillo de los enterocitos mediante proteínas transportadoras facilitadoras como los que ya les mencioné. No me hagan repetirlo. Hay evidencia de sobreexpresión de estos transportadores, en especial CGLT1 en la diabetes y en la obesidad, y están en diseño nuevos métodos terapéuticos para estos trastornos que inhiban a estos transportadores. Ok, pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera con respecto al GIGS? Si no lo recuerdan, significa tumor del estroma gastrointestinal. A. La mayoría ocurre en el intestino delgado. B. Por lo general, cuando se diagnostican ya hay metástasis. C. Suelen presentarse como una hemorragia gastrointestinal. D. Casi siempre son sensibles a la quimioterapia citotóxica. ¿Sí estaba algo difícil? Respuesta C. Suelen presentarse como una hemorragia gastrointestinal. Ahora, Schwartz, ilumíname con tu respuesta, por favor. Los GIST son una forma de sarcoma que es más usual
70% en el estómago. Se presentan con hemorragia gastrointestinal con más frecuencia que cualquier otra neoplasia del intestino delgado. Suelen ser refractarios a la quimioterapia citotóxica convencional y por lo general no presentan metástasis al momento de hacer el diagnóstico inicial. De manera habitual, no se requiere una linfadenectomía radical. La resección segmentaria de la porción afectada del intestino delgado es por lo general un tratamiento quirúrgico suficiente. Muy bien. Pregunta 5. Una obstrucción en asa cerrada es peligrosa porque A. La presión intramural se eleva lo suficiente como para causar isquemia y necrosis. B. La obstrucción es indolora. C. El sobrecrecimiento bacteriano resulta en sepsis. D. El segmento obstruido no es evidente en estudios de imagenología. Y la respuesta correcta es A. La presión intraluminal se eleva lo suficiente como para causar isquemia y necrosis. Y explicación, ven a mí. La obstrucción en asa cerrada, en la cual un segmento intestinal está obstruido en las partes distal y proximal, como un vólvulo, es muy peligrosa porque la presión intraluminal se eleva con rapidez y puede causar congestión venosa y obstrucción arterial, lo que conduce a necrosis y perforación de la pared intestinal. Su presentación clásica es a través de un dolor desproporcionado con respecto a la exploración física y por lo general es evidente en una tomografía, que con frecuencia muestra una asa intestinal dilatada en forma de U o C y se asocia con distribución radial de los vasos mesentéricos que convergen hacia el punto de torsión. Y cada 5 preguntas van a ver al dinosaurio para que se animen, parpadeen, suspiren o hagan lo que quieran. Excelente. Ahora sigue la pregunta número 6. Una bolsa semejante a un calcetín en el borde antimesentérico del ilion distal, llamada divertículo de Merkel, es causada por A. Tracción excesiva del intestino durante el nacimiento. B. Presión intraluminal aumentada. C. Persistencia del conducto vitelino. O D. Mutación del gen c-MEC. Y la respuesta correcta es C. Persistencia del conducto vitelino. Explicación. El intestino embrionario se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelino. La falta de alteración de esa estructura al final de la gestación puede originar el divertículo de Merkel. Las causas comunes del síndrome de intestino corto incluyen todas las siguientes, excepto A. Isquemia del mesenterio. B. Enfermedades malignas. C. Enfermedad de Crohn. D. Enteritis por radiación. La respuesta es D. Enteritis por radiación. Ahora la explicación. En los adultos, los factores etiológicos comunes de este síndrome incluyen isquemia del mesenterio, neoplasias malignas y enfermedad de Crohn. En pacientes pediátricos, las causas comunes son atresias intestinales, vólvulos y enterocolitis necrosante. Por lo general, la enteritis por radiación involucra segmentos aislados de intestino delgado menores del 50% de la longitud intestinal total. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál de las opciones siguientes incluye los métodos para prevenir la enteritis por radiación del intestino delgado durante la radioterapia pélvica contra los cánceres ginecológico y rectal? A. Inclinar la mesa a la posición de Trendelenburg durante las sesiones de radioterapia. B. Cierre, reaproximación del peritoneo pélvico después de la resección primaria. C. Colocación de una malla absorbible para suspender al intestino delgado fuera de la pelvis durante la radioterapia posoperatoria. O D. Todas las anteriores. Así es, todo era correcto. Respuesta D. Todas las anteriores. Además de limitar la exposición a la radiación a menos de 5000 centigrados, evitar la radiación al intestino delgado después de la cirugía pélvica puede abarcar la posición de Trendelenburg durante las sesiones de radioterapia, el cierre del peritoneo pélvico a nivel del promontorio sacro para evitar que el intestino delgado se introduzca en la pelvis y la colocación de una malla absorbible con el mismo fin. Pregunta 9. El síndrome del intestino corto
en adultos se definió de manera arbitraria. Debe ser menor ¿de qué longitud? A. 300 centímetros. B. 200 centímetros. C. 100 centímetros o D. 50 centímetros. Y la respuesta correcta es B. 200 centímetros. ¿Y qué nos dice la explicación? Es más apropiada una definición funcional, en la cual la capacidad de absorción insuficiente resulta en diarrea, deshidratación y desnutrición, pero la definición estándar de síndrome de intestino corto de 200 centímetros se ha usado en forma extensa. Vamos con la pregunta número 10. Por lo regular, ¿qué cantidad de líquido entra cada día en el intestino delgado del adulto? A. 2 litros. B. 4 litros. C. 6 litros o D. 8 litros. Y la respuesta correcta es D. 8 litros. Ahora, veamos la explicación que los puede salvar en el pase de visita. 8 a 9 litros de líquido entran a diario al intestino delgado, de los cuales se absorbe más del 80%. Esto incluye 2 litros de ingestión oral, 2.5 litros de saliva, 2.5 litros de jugo gástrico, 1.5 litros de secreciones biliopancreáticas y 1 litro secretado por el mismo intestino delgado. Excelente. Muy bien, pregunta 11. La falta de curación de una fístula enterocutánea con un régimen de nutrición parenteral total y terapia antisecretoria puede deberse a un cuerpo extraño en el trayecto fistuloso, B. Epitelización del trayecto fistuloso, C. Obstrucción distal del segmento intestinal con la fístula o D. Todas las anteriores. Respuesta correcta, todas las anteriores. Explicación. Los factores que evitan la curación de una fístula enterocutánea incluyen cuerpo extraño, epitelización del trayecto fistuloso, obstrucción distal, enteritis por radiación, infección asociada, abscesos o sepsis, enfermedades malignas y un trayecto fistuloso corto, menor de 2 centímetros. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos es característico del ilion en oposición al yeyuno? A. La presencia de válvulas convinentes. B. La presencia de placas de Peyer. C. Vasos rectos más largos. O D. Menos grasa en el mesenterio. Respuesta correcta B. La presencia de placas de Peyer. Todo el intestino delgado contiene válvulas convinentes, también conocidas como plicae circularis. El yeyuno tiene vasos rectos más largos, de mayor diámetro y menos grasa en el mesenterio. El ilion contiene folículos linfoides prominentes denominados placas de Peyer. 13. En la resección de un área del intestino con estenosis en un paciente con enfermedad de Crohn, el mejor método es A. Un margen de resección de 2 centímetros desde la enfermedad macroscópica. B. Un margen de resección de 12 centímetros desde la enfermedad macroscópica. C. Un margen de resección de 2 centímetros desde la enfermedad microscópica demostrada por el estudio de un corte de congelación. O D. Un margen de resección de 12 centímetros desde la enfermedad microscópica demostrada por un corte de congelación. Y la respuesta es A. Un margen de resección de 2 centímetros desde la enfermedad macroscópica. Conocimiento. No hay diferencias en las tasas de recurrencia por resecciones de 12 o 2 centímetros desde la enfermedad macroscópica. La pérdida adicional del intestino puede contribuir al síndrome de intestino corto en un enfermo que requiera resecciones múltiples, de tal manera que es prioritario minimizar la pérdida de esta víscera. No hay beneficio en lograr márgenes microscópicos negativos en la resección. Los pacientes con resecciones con márgenes positivos tienen la misma tasa de recurrencia. El esfuerzo por lograr márgenes negativos implica el riesgo de remover más intestino del necesario. Ok, 14. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el número más grande de células productoras de hormonas? A. La hipófisis. B. El intestino delgado. C. El páncreas. O D. El hígado. Y la respuesta correcta es B. El intestino delgado. Explicación. El intestino delgado es el reservorio de células productoras de hormonas más grande del organismo. Múltiples células especializadas dentro de la mucosa intestinal
responden a estímulos luminales y secretan más de 30 hormonas peptídicas que regulan las funciones del intestino, otros órganos del aparato gastroenteropancreatobiliar, corazón y cerebro. Y llegamos a la pregunta número 15. Por lo general, el tratamiento para la obstrucción del intestino delgado consiste en su corrección quirúrgica inmediata. En pacientes sin evidencias de obstrucción cerrada en asa y en las cuales no hay fiebre, leucocitosis ni taquicardia, puede ser exitoso un periodo de observación cuidadosa con descompresión nasogástrica en los siguientes casos, excepto A. Obstrucción parcial del intestino delgado. B. Obstrucción en el periodo posoperatorio temprano. C. Obstrucción por enfermedad de Crohn. O D. Obstrucción por hernia interna. Respuesta D. Obstrucción por hernia interna. La obstrucción parcial del intestino delgado y la posoperatoria temprana pueden parecerse al ilio y pueden responder al tratamiento médico. La enfermedad de Crohn responde por lo general al tratamiento médico, aunque la obstrucción recurrente es una indicación para la corrección quirúrgica. La obstrucción por una hernia interna requiere una intervención quirúrgica inmediata para evitar su estrangulamiento y necrosis. ¿Jugamos, doctor? Después de esta breve distracción, vamos con la pregunta número 16. ¿Qué tejido ectópico se encuentra por lo común en un divertículo de Meckel? A. Mucosa gástrica. B. Páncreas ectópico. C. Folículos esplénicos. O D. Folículos ováricos. Respuesta correcta A. Mucosa gástrica. Alrededor del 60% de los divertículos de Meckel contienen tejido ectópico, del cual más del 60% consiste en mucosa gástrica. Los acinos pancreáticos tienen el siguiente lugar en frecuencia, seguidos por los islotes de páncreas, endometriosis y tejidos hepatobiliares. La mucosa gástrica puede ulcerarse y sangrar, y su etiología puede ser difícil de determinar, a menos que se conozca la presencia del divertículo de Meckel. 17. ¿A qué se refiere la circulación enterohepática? A. Al circuito venoso mesentérico superior portal. B. A la secreción de colesterol en la bilis y su reabsorción en el ilion distal. C. A la secreción de ácidos biliares por el hígado y su reabsorción en el ilion distal. O D. A la secreción de colecistocinina por el yeyuno y su estimulación del flujo biliar. Respuesta C. A la secreción de ácidos biliares por el hígado y su reabsorción en el ilion distal. Los ácidos biliares actúan como detergentes al incrementar la solubilidad de las micelas lipídicas que son captadas por el borde en cepillo de la membrana del yeyuno, donde absorbe más del 90% de la grasa. Por sí mismos, los ácidos biliares permanecen en la luz intestinal, de donde son reabsorbidos por el ilion distal, para ingresar en la circulación venosa portal y luego ser secretados en la bilis. 18. ¿Con qué síndrome oncológico hereditario se relaciona el adenocarcinoma del duodeno? A. Con el cáncer colorectal no polipósico hereditario. B. Con la poliposis adenomatosa familiar. C. Con el síndrome de Peutz-Jeghers. O D. Con el síndrome de von Hippel-Lindau. Respuesta B. Con la poliposis adenomatosa familiar o PAP. El adenocarcinoma del duodeno es una manifestación tardía del síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Después de la resolución de la enfermedad colónica por colectomía total, los pacientes con FAP deben vigilarse con endoscopia gastrointestinal alta periódicamente por los probables tumores duodenales. El cáncer de duodeno es la principal causa de muerte entre los pacientes con FAP. 19. Los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Crohn incluyen los siguientes, excepto A. Tener un miembro de la familia con esa enfermedad. B. Tabaquismo. C. Ser de ascendencia china. O D. Ser de ascendencia judía askenazí. Respuesta C. Ser de ascendencia china. El riesgo de tener enfermedad de Crohn es 2 a 4 veces mayor en familias judías askenazí, 15 veces mayor si se tiene un familiar con dicha enfermedad, y está aumentada en grupos socioeconómicos altos y entre los fumadores. La incidencia en China
es de 1% de la de Estados Unidos, aunque esa cantidad va en aumento. 20. La familia secretina-glucagón de hormonas intestinales incluye todos los siguientes péptidos relacionados por su estructura, excepto A. La somatostatina, B. El polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, C. El péptido semejante a glucagón 1 o D. El polipéptido intestinal vasoactivo. Respuesta A. La somatostatina. Explicación. Las hormonas peptídicas que producen las células enteroendocrinas del intestino se agrupan en familias con base en su similitud estructural de aminoácidos. La familia de hormonas secretina-glucagón incluye el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el péptido semejante a glucagón 1, el polipéptido intestinal vasoactivo, el péptido histidina isoleucina, la hormona liberadora de hormona del crecimiento y el péptido activador de adenisiclasa hipoficiaria. Y bueno, después de 5 preguntas, ya saben que viene. ¿Jugamos, doctor? Últimas 5 preguntas. Las intervenciones que pueden reducir la incidencia y la duración del hilio postoperatoria incluyen todas las siguientes, excepto A. Analgesia epidural, B. Un antagonista del receptor opioide mu, C. Eritrocina intravenosa o D. Evitar la administración excesiva de líquidos transoperatorios y postoperatorios. Respuesta C. Eritromicina intravenosa. La analgesia epidural con administración reducida de narcóticos sistémicos. Evitar la administración excesiva de líquidos transoperatorios y posoperatorios y la administración de un antagonista de receptores mu son medidas que reducen la incidencia y o duración del hilio posoperatorio. Los agentes procinéticos como la metoclopramida y la eritromicina son rara vez útiles. 22. ¿Cuál es la enfermedad maligna primaria más común del intestino delgado? A. El adenocarcinoma del duodeno. B. El tumor carcinoide del ilion. C. El linfoma del yeyuno. O D. El tumor de estómago gastrointestinal, GIS, del duodeno. Respuesta A. El adenocarcinoma del duodeno. Los adenocarcinomas del duodeno son los tumores malignos primarios más comunes del intestino delgado y representan 35 a 50% del total. El linfoma y los tumores del estroma gastrointestinal del intestino delgado son los menos comunes y cada uno representa 10 a 15% en total. 23. Dentro del intestino, las células epiteliales se originan a partir de las células madre, proliferan en las criptas y migran a las vellosidades en 2 a 5 días. Este proceso la reemplaza debido a la apoptosis y a la exfoliación. Tal crecimiento rápido hace el intestino delgado susceptible a daño por radiación, B. Inanición, C. Esteroides exógenos o D. Hipotermia. Respuesta correcta A. Daño por radiación. La tasa elevada de crecimiento celular de los enterocitos hace el intestino delgado susceptible al daño por inhibidores de la proliferación, como la radiación y quimioterapia citotóxica. Pregunta número 24. La causa más común de obstrucción del intestino delgado es o son A. La hernia encarcelada, B. La enfermedad de Crohn, C. Las enfermedades malignas o D. Las adherencias posoperatorias. Respuesta correcta es D. Las adherencias posoperatorias. Las adherencias intraabdominales relacionadas con una cirugía abdominal previa representan 75% de los casos de obstrucción del intestino delgado. La obstrucción relacionada con el cáncer se debe casi siempre a una compresión extrínseca o atrapamiento del intestino por un tumor primario o metastásico. Las enfermedades malignas primarias del intestino delgado son raras. Después de una cirugía de urgencia por infarto intestinal, en la cual se extirpa más de la mitad del intestino delgado y se crea una yeyunostomía,
el alto volumen de pérdidas por esta causa deshidratación recurrente. El tratamiento de este trastorno incluye ¿cuál de las siguientes opciones? A. Inhibidor de la bomba de protones o antagonista de los receptores de histamina 2. B. Ocrótido. C. Loperamida. O D. Todas las anteriores. Respuesta correcta D. Todas las anteriores. Explicación. Reducir la secreción gástrica con inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores de histamina 2, las secreciones gastroenteropancreáticas con ocrótide e inhibir la motilidad con agentes como la loperamida o el difenoxilato son métodos útiles para evitar la deshidratación, mientras el intestino corto se adapta a su nueva longitud. También a menudo se requiere la nutrición parenteral total. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver y te deseo un excelente día. ¿Jugamos, doctor? Speak for long and glad to be back. Yes, I'm glad news for the news.